Bien, vamos a recordar con ustedes, no se preocupen. Good morning, everybody, class. Good morning, classmate. My name is Jessica. I am English teacher. Welcome to the second class, the second bimester, ¿no? Bienvenidos a la segunda clase de las clases de inglés. Como ya les comentaba, estábamos hablando un poquito sobre lo que habíamos hecho en la clase pasada, ¿no? Entonces, quiero que presten atención. Nuevamente les traigo un video. Quiero que presten atención y vean este video, ¿sí? Please pay attention. How often do you brush your teeth? How often do you? Always, I always brush my teeth. How often do you use chopsticks? How often do you? Usually, I usually use chopsticks. How often do you take out the trash? How often do you? Often, I often take out the trash. How often do you do the laundry? How often do you? Sometimes, I sometimes do the laundry. How often do you bake cookies? How often do you? Rarely, I rarely make cookies. How often do you drive a car? How often do you? Never, I never drive a car. Bien, muy bien. Entonces, todos prestamos atención al video, ¿sí? Yes. Quiero que me comenten sobre este video. ¿Qué es lo que han podido visualizar? Como siempre les digo, yo sé que todo es en inglés, pero siempre las mímicas, las imágenes siempre nos ayudan a visualizar, ¿no? A saber de qué más o menos se está hablando. Como ya Adelaida nos decía, hablábamos sobre los adverbios de frecuencia, ¿no? El how often do you, ¿qué significa? ¿Qué es lo que a menudo tú haces, ¿no? Entonces, bien. Bien, José nos dice que solo pudo escuchar la música, no pudo escuchar el video. ¿Los demás sí pudieron visualizar el video? Sí, teacher. Excelente. Muy bien. Profesora, yo Entonces, también solamente escuché, no vi el video. ya, recuerden que a veces para los que no les carga el video es por el tema de su internet, a veces es lento, hay interferencias. Entonces, tratar de refrescar la página una vez más, tratar de cargarlo de nuevo. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar un poquito sobre estos adverbios de frecuencia. Yasmín también nos dice que solo escuchó. Pues sí, pero más que todo, debieron haber escuchado esta palabrita que decía, how often do you, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces a menudo? How often do you es lo que se repetía cada rato. How often do you, how often Buenas tardes. Good afternoon, Edelvina. ¿Sí? ¿Qué dices, Gracias, profesora. Mis, al parecer están preparando galletas pastel, creo. Sí. Ya. El video solo se congeló la pantalla y no salía nada. Ya, no se preocupen, no se preocupen. Luego lo vamos a volver a visualizar, ¿sí? Ya, Miss.
Ya, ahora, ¿pueden visualizarlo? A ver, dígame. ¿Pueden visualizar todos? Nada, No se puede observar nada, mi solo Yo un par no de veo, letras. no veo nada, Miss. no se ve nada, no se ve. No se ve nada, mi solo se Nadie. ve. Ya, en este caso voy a volver a compartirlo, No, ¿ya? Miss. A ver, espérense. Tal vez en pequeño sí lo puedan visualizar ahí. Ahí. Ahora sí creo que se ve el video. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí se ve, Ahora sí profesor. se ve, Miss. Muy bien, ahora sí, Ahora. pueden ver, presten atención. Always, always, I always brush my teeth. How often do you use chopsticks? How often do you? Usually, I usually use chopsticks. How often do you take out the trash? How often do you? Often, I often take out the trash. How often do you do the laundry? How often do you? Sometimes, I sometimes do the laundry. How often do you make cookies? How often do you? Rarely, I rarely make cookies. Ok. Estoy en clase, no puedo hablar mucho. How often do you drive a car? How often do you? Never, I never drive a car. Muy bien, students. Entonces, ahora sí, todos pudieron visualizar. Muy bien. Ahora sí, necesito de su participación. Please, participations sobre estos adverbios de frecuencia. Ahora sí, ¿qué pueden opinar sobre este video? Bueno, es una pequeña música que nos ayuda a recordar sobre los adverbios de frecuencia. ¿De qué hablaba? ¿Ustedes qué creen? Bueno, son ocupaciones que hacemos al diario, Miss. Exacto, ocupaciones que se hace del día a día, ¿no? ¿Qué más? Sobre lo que hacemos frecuentemente, a veces seguido, a veces no tanto, profesora. Muy bien, Leslie levantó la mano. ¿Puedes opinar? ¿Qué más? Jacob. Sobre el trabajo, profesora, que hacemos del día a día. A Muy veces hay algunos días que trabajamos, algunos días no, algunos días poco, algunos días más. Excelente, very good, very nice, muy bien, thank you. Muy bien, a eso se refieren los adverbios de frecuencia, ¿no? How often do you? Eso es lo que yo les preguntaba, ¿no? ¿Qué haces tú a menudo? ¿No? How often, por ejemplo, hoy, today, ¿qué a menudo hacen hoy día? ¿Cuán frecuentemente hoy día tienen clases, por ejemplo? Ustedes solo tienen clases así virtuales una vez a la semana. Entonces, ¿eso en qué sección lo podemos utilizar? En usually, often, sometimes, rarely ever, rarely, as most
never o never. ¿En qué adverbio de frecuencia podemos, por ejemplo, decir que tenemos solo una vez a la semana clases? ¿Dónde lo seleccionarían? Usually. Often, a menudo. Usualmente. Often, otros me dicen a menudo. A veces, casi nunca. O A never. veces. A veces, ¿no? A veces. Sometimes. Vamos a utilizar sometimes porque solo tenemos clases una vez a la semana, no es frecuente, ¿sí? Entonces, recuerden que los adverbios de frecuencia son las palabras que nos indican qué tan a menudo, ¿no?, se realiza una acción. En este caso, les presento el caso de estos adverbios como always, que es siempre, ¿no? Usually, como usualmente. Often, como a menudo o frecuentemente. Tenemos sometimes, que es a veces, o rarely ever, que es casi nunca, o rarely, que es casi nunca, almost never, que es casi nunca, y never, que es nunca, ¿no? Entonces, quiero que ustedes activen sus audios y repitan conmigo, ¿sí? Please, estos adverbios de frecuencia, please. Yes, ma'am. Muy bien. Always. Always. Usually. Usually. Often. Often. Sometimes. Sometimes. Hardly ever. Hardly Ever. ever. Rarely. Almost never. Almost never. 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 Por ejemplo, ustedes pueden darme un ejemplo con algo que nunca hagan, algo así que nunca, utilizando never. Por ejemplo, yo nunca... Algo que nunca hagan. A ver, un ejemplo con la frecuencia never. Con el adverbio de frecuencia never. Algo que nunca hayan hecho hasta ahora. Yo nunca he dejado de morir. Joel. Emilia, Adelaida, ¿qué decían? No. Señorita, no le entendió. Algo que nunca hagas, utilizando este adverbio de frecuencia never, que significa nunca, ¿no? Yo, por ejemplo, yo nunca... Mi sería yo nunca fumo. Claro, I never smoke, sería I never smoking, ¿no? Yo nunca fumo. Muy bien. Yo nunca fui a Arequipa. Por ejemplo, I never go Arequipa. Yo nunca viajé en avión. Never Huaraz. Él nunca viene a Huaraz. I never go Huaraz. Muy bien, muy bien. Entonces, así es como se utilizan estas frecuencias, ¿no? Adverbios de frecuencia. Muy bien, vamos a seguir viendo un poquito más sobre esto, ¿sí? Te dice que los adverbios de hardly ever, rarely y almost never tienen un significado muy parecido. Es por eso que los tres se pueden traducir como casi nunca, ¿sí? Cuando usamos estos adverbios se usan para mostrar qué tan frecuentemente una acción es realizada. Como normalmente las personas utilizan este vocabulario cuando hablan en sus rutinas diarias o cuando queremos preguntarle a alguien cada cuándo se realiza una acción o lo que hacen con la siguiente expresión, como how often, que significa cada cuánto o qué tan frecuente. La respuesta que puedes estructurar con este adverbio es como, por ejemplo, I always talk my brother on the phone at 8 p.m., ¿no? Yo siempre hablo con mi hermano a las 8 de la noche por teléfono.
No, eso es algo que siempre vas a hacer. A las 8 de la noche, sí o sí, habla con su hermano por teléfono. Es un always, es un siempre. ¿No? ¿Alguien tiene su audio prendido? Please, apáguelo, se escucha un sonido ahí súper raro. Please, muy bien. Sigamos. Entonces, nos dice, ¿cómo se usan o dónde se ubica en las oraciones y ejemplos, ¿no? Donde tenemos el adverbio de frecuencia, te dice, cuando están en oraciones con el verbo to be, por ejemplo. Para ellos vamos a utilizar ellos. ¿Quiénes son el verbo to be? Eso ya les había explicado, ¿no? Es I, you, she, he, it, right? Ellos son el verbo to be y con ellos va acompañado el adverbio de frecuencia. Por ejemplo, cuando en una oración tenemos el verbo to be, el adverbio de frecuencia se utiliza después del verbo to be. Example, por ejemplo, she is usually happy. Ella usualmente está feliz. ¿Is she usually sick? No, esa es una pregunta. ¿Ella está usualmente enferma? ¿No? Todos los adverbios, recuerden que todos los adverbios, todos los verbos diferentes al verbo to be, por ejemplo, en las oraciones en afirmativo, los adverbios de frecuencia se escriben después del sujeto de la oración y antes del verbo. Eso siempre téngalo presente. Te dice que en una oración el adverbio de frecuencia se escribe después del sujeto de la oración. ¿Quién es el sujeto? ¿No? Recuerden, el sujeto, toda persona, animal o cosa, ya sea he, she, it, we, you, they, nosotros, ustedes, ¿ok? Después de eso, le agregas el adverbio de frecuencia. Por ejemplo, acá, they never helped me. Ellos nunca me ayudaron, ¿no? Ellos nunca me ayudan. O they sometimes call her mother, ¿no? Ellos usualmente no llaman a su mamá. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos estas expresiones también cuando te dicen, en oraciones negativas, por ejemplo, cuando tú quieres hablar en negativo, ¿no? Las oraciones se escriben después de los auxiliares de negación. Don't o doesn't y antes del verbo. Example, miren, para usar el adverbio de frecuencia en negativo, primero pones el sujeto, luego el don't, que es el que va a negar, y luego recién el adverbio de frecuencia y luego toda la oración después. Por ejemplo, acá dice, she doesn't usually call her mother. Ella usualmente no llama a su mamá, ¿no? No llama, lo está negando, es en negativo. No llama a su mamá. We don't always do our homework, te dice. Nosotros no siempre hacemos nuestra tarea, no siempre hacemos nuestra tarea, ¿sí? O cuando tú quieres hablar o cuando quieres agregar tu adverbio de frecuencia en una pregunta, cuando tú quieres preguntar algo, ¿no? En oraciones interrogativas la estructura es la siguiente. Pones das, luego el sujeto y luego recién el adverbio de frecuencia y luego toda la oración completa. Y sonaría así. Does she usually call her mother? ¿Ella usualmente llama a su mamá? ¿No? Esa es la pregunta. ¿O do they sometimes drive to work? Ellos usualmente manejan para ir a su trabajo, ¿no? Así es como es el uso correcto de estos adverbios de frecuencia, ya sea en presente, negativo o interrogativo, ¿sí? Entonces, otra vez les presento este triángulo de porcentajes, ¿sí? De porcentajes de adverbios de frecuencia, ¿no? Adverbs of frequency, ¿no? Donde el adverbio of frequency tells us now how often sometimes take place, ¿no? Entonces, acá vamos a ver el nivel de cada uno de ellos. ¿Cuánto está su porcentaje de cada uno de ellos? Como always. Always es algo que siempre vas a hacer algo sí o sí, que tienes fecha, hora, en qué momento y siempre lo vas a hacer. Por eso es un 100%, ¿sí? Por ejemplo, acá, I always wake up at 6 o'clock. Te dice, yo siempre voy a despertarme a las 6 en punto, sí o sí. Ni un minuto más, ni un minuto menos, ¿ok? Ahora, el usually está en un 90%. ¿Por qué? Porque usualmente, no es que siempre lo vayas a hacer, siempre va a haber un día que no lo hagas, entonces por eso va a estar en un 90.
Por ejemplo, acá que te dice, I usually come home after work. Yo usualmente voy a casa después del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un día de esos que no va a su casa después del trabajo. Me imagino que se va a otro lado. Entonces, esta es la excepción. Es por eso que está en un 90%, porque en uno de esos días no llega a su casa después del trabajo. Tal vez se va a festejar, se va a una reunión, entonces no llegó a casa, ¿sí? Después del trabajo se fue a otro lado. Entonces, ese es el 90% en usually. ¿Qué pasa en normally o generally? Que está en un 80%. Significa que normalmente o generalmente puede ser que vaya 3 veces a la semana a hacer esa actividad. Por ejemplo, acá te dice, ¿no? I normally swim after school. Te dice, yo normalmente nado después del colegio. Significa que de los 7 días de la semana o los 5 días que tú vas al colegio, ella usualmente, oye, normalmente nada después del colegio unos 3 días, ¿no? 3 días máximo nada después del colegio. Entonces, a eso se le considera un 80%, ¿sí? ¿Qué pasa con often y frequently? Que están en un 70%. En un 70%, ¿no? No, que te dicen frecuentemente, ¿no? Frecuentemente, ¿no? Spend Christmas with friends, ¿no? Frecuentemente pasa las navidades con tus amigos. Esto significa que de Navidad, ¿no? Una vez al año, que es Navidad, esta persona pasa un año con ellos, ¿no? Navidad, con sus amigos, no con su familia, sino con sus amigos, pero no es siempre, es una vez. De tantas navidades, en una de esas navidades pasa la Navidad con su amigo. Entonces, es un 70%. ¿Qué pasa con sometimes, no? Sometimes. Te dice, I sometimes play tennis on the weekend, ¿no? Algunas veces yo juego tenis los fines de semana. Esto te quiere decir que la persona que va a jugar tenis, que está en un 50%, solo va 2 veces a la semana, ¿sí? 2 veces, es mitad. Entonces, solo es un 50%. Tenemos a occasionality, ¿no? A ocasionalmente, yo como vegetales, está en un 30%. ¿Qué quiere decir? Que la persona que ocasionalmente come vegetales solo come 2 veces a la semana. 2 veces a la semana come sus vegetales. De ahí se olvida de los vegetales y toda comida chatarra, ¿no? Tenemos a seldom go to library, ¿no? Recuerden que seldom era una palabra muy, muy baja, que era rara vez, ¿no? Rara vez, ¿no? I seldom go to the library. Rara vez yo voy a la librería. Esto significa que una vez al año, una vez al mes irá a la librería, ¿no? Rara vez cuando lo necesita, cuando es algo urgente, ¿no? Va. Y entonces eso es un 10%, porque es un casi nunca, casi nunca. Luego tenemos a un rarely, que es un 5%, que rara vez escucha la radio, ¿no? Rara vez, hoy por hoy, inclusive vas a escuchar personas que ya ni siquiera escuchan radio, simplemente escuchan músicas ya de aplicativos, entonces no es necesario escuchar la radio ya. La mayoría utiliza su teléfono, otros medios, y como que la radio de un 5% va a pasar a un never, nunca, porque ya hoy por hoy la mayoría escucha música ya desde sus teléfonos, de la radio ya prácticamente nos estamos olvidando. Es por eso que está en un 5%, ¿sí? Un rarely listen to the radio. Ahora tenemos un 0% que es un never, ¿no? Un never, que es un nunca. Acá te dice, ¿no? El ejemplo te dice, I never listen to rock music. Yo nunca escucharía música de rock, ¿no? Hay muchas personas que les parece muy pesado este tipo de música, entonces nunca escucharían este tipo de músicas. Entonces, yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿sí? A cada uno de ustedes. El always. Para ustedes, levantarse a las 6 de la mañana, ¿es un always o un never o un normally, un often? ¿Ustedes a qué hora se levantan? ¿6 de la mañana? Un always. Sí, ¿Siempre? ¿Siempre se levantas a las 6 de la mañana? Un always.
¿Sí? ¿Tú también te levantas 6 de la mañana en punto? Sí, Miss, a la lonchera, el trabajo, si es posible, antes de Yes, las 6. Claro. ¿Y work también lo utilizarías como siempre trabajas o un usually? Usually, Miss. Usualmente, no trabajas todos los días entonces. Hay días donde tienes tu tiempo de descanso. Sí, trabajo un día para otro. Claro, muy bien. Por ejemplo, sus pequeños, o en este caso ustedes que, bueno, están asistiendo a clases, pero es virtual. En este caso, sus pequeños que van al colegio y luego van a nadar. Algunos de ustedes irán a las piscinas después de ir al trabajo o al colegio. ¿Cuán a menudo van a la piscina ustedes? ¿O casi nunca? Fin de semana, pues, profesora, domingo. Solo una vez a la semana. Yes, Miss. Creo que yo voy una vez al año. Una vez al año. Para ti sería un rarely, por ejemplo, ¿no? Un raramente, ocasional, o un occasionally, ¿no? Ocasionalmente voy a la piscina. Por ejemplo, en Navidades, hay muchos que festejan con su familia, pero hay ocasiones donde unos, por destino de la vida, lo pasaron con sus amigos. Entonces, en este caso, ¿ustedes alguna vez han pasado Navidades fuera de su familia y lo pasaron con sus amigos? Sí, profesora. Yo no, Miss. Never. yes, Miss. Mira, Yes, hay Miss. algunos que nunca, por ejemplo, never, ahí tenemos un never, hay otros que dicen que sí, yes, puede ser un often, otros son occasionality, no ocasionalmente fue así, raro, o un seldom, ¿no? Una rara vez, fue así, fue raro, no quisiste, pero pasaste ahí Navidad, ¿no? Good afternoon a las personas que recién están reincorporándose a clases, buenas tardes a cada uno de ustedes, estamos hablando un poquito sobre los adverbios de frecuencia. Muy bien. Entonces, en su libro, ustedes encuentran una serie de ejercicios que yo les dije que lo vamos a resolver el día de hoy, ¿no? Y el primer ejercicio que encontramos es este, donde te dice, ordena las palabras para formar oraciones, te dice, respeta las mayúsculas y signos de puntuación. Acá lo que te está pidiendo es que primero ordenes esta frase, ¿sí? Ordenes la frase y respetes mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, ¿no? Y que tu oración pues tenga sentido. Ahora, acá en la primera oración dice Monday I English every half class. Recuerda que acá está el adverbio de frecuencia every, ¿sí? Siempre, every. ¿Qué te dijo la regla? Yo cuando les hablé de la teoría, les dije, ¿no? Les hablé sobre una teoría. Please silence. Hay alguien que está haciendo ruido. Apague su micrófono, por favor. ¿Qué les dije cuando vamos a utilizar un adverbio de frecuencia? Hay un orden, ¿sí? Hay un orden. Primero va el sujeto, luego va el adverbio de frecuencia y luego todo lo demás que quieres decir. Siempre y cuando la oración esté en afirmativo, nada más. En este caso dice, Monday I English every half class. Lo que quiere decir acá es que, acá te quiere decir que él siempre tiene clases de inglés los lunes, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo ordenaríamos? A ver, ¿quién tiene idea de cómo deberíamos ordenar esta oración? ¿Alguien tiene alguna idea? Disculpe, Miss, no le entendí la pregunta. Bien. Acá te pide que ordenes, te dice, ordena las palabras para formar oraciones, respeta las mayúsculas, minúsculas y signo de puntuación, ¿sí? Te dice, tienes que ordenar, esta oración está en desorden, ¿sí? Recuerda que los adverbios de frecuencia van después de un adverbio. Mira, retrocedamos un poquito a lo que yo les estaba explicando, ¿sí? Adverbios de frecuencia y acá te decía cómo los podemos usar. ¿Sí? Acá. ¿Cómo se usan los adverbios de frecuencia? Ejemplo, te dice,
Para usar un adverbio de frecuencia, te dice, cuando en una oración tenemos el verbo to be. ¿Quién era el verbo to be? She, he, él, ya les había enseñado, ¿no? Él, tú, él, ella, ello, eso, aquello. Nosotros, ustedes, yo. Después de eso, le agregas el adverbio de frecuencia y de ahí todo lo que tú quieres decir. En este caso, por ejemplo, she's usually happy. Ella usualmente está feliz. Entonces, volvemos a nuestro ejercicio. Acá tenemos la oración que está en desorden, ¿sí? Solo tenemos que ordenar. ¿Cómo debería ir? Cuando acá la oración dice, ¿no? Monday, I English, every half class. Dice, lunes, yo inglés, todos tienen clases. No tiene sentido, ¿no? Acá lo que quiere decir en español es que yo tengo clases, yo siempre tengo clases de inglés los lunes. Entonces, ¿cómo ordeno esta oración para que suene así? ¿Alguien? ¿Alguien o nadie todavía, Luisa, Joel, Lisbeth, ¿alguien? Marisú. Students, ¿están ahí? ¿Lunes sería el primero, profe? No. Recuerden, ¿quién va primero? El sujeto. Yo. Yo. En este caso es I, ¿no? I. Yo siempre tengo clases el día lunes. Ya, eso es en español, pero en inglés. Vayamos a la forma de inglés, ¿no? I. El adverbio de frecuencia es ¿Siempre? every. ¿ya? I every English class. I every out class. Every Monday. Yo cada. I every. Yo cada. Monday. Muy bien. Monday. Monday. Yo Class. cada lunes Tengo clases en inglés. English class, ¿sí? Tiene un sonido ahí súper extraño. Tratar de apagar su audio, ¿sí? Te dice, no, I every Monday, yo, ¿no? Yo cada lunes tengo clases de inglés. I every Monday have English class. ¿Sí? Así debería ser nuestra respuesta correcta. Ahora sí, entonces si entendimos el primero, el segundo va a ser mucho más fácil todavía, ¿sí? A ver, the second, ¿quién puede con el segundo ejercicio? A ver, ¿quién? Joel. Luisa. Yo, en español, en inglés, Miss. En English. Luego lo traducimos ya después. Yo, cinema. I. Ese es I. I, cinema, ever. Cinema, ever. Ever. Estando. Espérame, no lo entiendo. Standard. ¿Cuál? La Ahí dice primera, Saturday. Saturday, tengo. Saturday. Tengo.
The go. Ujú. Ya. The go. Así queda. Yes. Ya, a ver. Alguien que me diga, ¿está bien lo que dijo su compañera? ¿Hay algún cambio que debemos hacer? ¿Algo que se olvidó? ¿Alguna palabra? ¿O todo está bien? Profesora, ahí no hay ever, hay every. Every. Ya, every. Faltaba la I nomás. Pero Nosotros díganme, tú, falta la to también, ¿no? ¿Y dónde debería yo poner to? cinema. ¿Después de dónde? Después de every. Every, acá debería ir to, según ustedes. Ya. Entonces, ¿para ustedes la oración está bien? Sería después de cinema. Creo que tú no va ahí. Ya. Ya, miren, en español diría sido yo cada sábado voy al cine. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir en español. Yo cada sábado voy al cine. Entonces, recuerden que les he dicho yo, después de yo, hay, siempre debe estar al lado mi adverbio de frecuencia, en este caso every, ¿no? Que significa cada. Entonces, hay cinema no es, ¿sí? Es hay every. Hay every, ¿sí? Hay every, cada, ¿cuándo? ¿Qué día? Saturday, yo cada sábado. I every Saturday, yo cada sábado, ¿no? Yo cada sábado voy, go to the cinema. Yo cada sábado, así nos quedaría, así debería estar el orden, ¿sí? I every Saturday go to the cinema. Yo cada sábado voy al cine, ¿sí? Muy bien. La tercera oración, ¿cómo sería? Primero hay que reconocer quién es el verbo to be o el personal pronouns y cuál es el adverbio de frecuencia. Una vez identificado eso, vamos a poder resolver toda la oración, ¿sí? Gracias. A ver, alguien que me diga cuál es el pronouns, cuál es el pronouns ahí. Leslie, vamos. Mi brother, mi hermano, rara vez va al teatro. Right, but it's okay, pero it's English, not Spanish, okay? En English, no en mi teacher, no, mi brother, ya. Mi brother go seldom. My brother seldom Go to theater. goes Seldom
to Goes, ¿ya? the theater. 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 Ahí te estás olvidando de dos palabritas más. Leslie. Hay dos palabritas ahí que lo estás dejando pasar. Que es to da. Esto de acá. To da. ¿Eso dónde lo ubicas? Al costado de Sheldon. Sheldon. Juta. Juta. West Theater. Ya, a ver, según... Bien. Mi hermano rara vez va al teatro. Muy bien. Tú acá nos dices, no, my brother seldom, hasta ahí está, it's okay, very good. Mi hermano rara vez va al teatro, rara vez va. El verbo va es goes, entonces goes va primero, ¿sí? Seldom goes, va al, to da, ese significa al, ¿sí? To da, De acuerdo. theatre, ¿sí? Solo ese fue tu pequeño error. Entonces, la respuesta sería así, my brother seldom goes to the theatre, ¿sí? Mi hermano rara vez va al teatro. Muy bien, entonces ahora sí, activen sus audios. Vamos a pronunciar estas tres oraciones, ¿sí? Please. Please, si están en otros sonidos, por favor, apagar su audio. Muy bien. Repeat after me. I every Monday I every Monday have Every class. have English. English class. Every Saturday go to Muy bien. cinema. Every Saturday I Saturday go to the cinema. go to my cinema. go to the cinema. My brother My brother seldom Seldom goes to the theater. goes to theater. Goes Muy bien, ¿qué quiere decir? Dice, ve, yo ocasionalmente los lunes tengo clases de inglés. En el caso de ustedes, utilizarían en vez de lunes, Saturday, ¿no? I every Sunday have English class, ¿no? Yo cada sábado tengo clases de inglés. Acá en la segunda dice, I every Saturday go to the cinema. Yo sábado voy al cine, ¿no? My brother seldom goes to the theatre. Mi hermano rara vez va al teatro. Muy bien, hasta ahí resolvimos el primer ejercicio muy bien. Ahora, el segundo ejercicio, ¿qué nos dice? Te dice, answer the question about you. You add verb of frequency in your answer, te dice. Responde estas preguntas acerca de ti y utiliza los adverbios de frecuencia para tus respuestas. Acá te está preguntando a ti, entonces tú tienes que... Acá tenemos que responder de acuerdo a nuestro parecer, ¿sí? Example. Miren, la primera pregunta te dice, what do you always on the weekend? On the weekend. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú siempre haces en el fin de semana? ¿Qué responderías, por ejemplo, Emilia? ¿Tú qué dirías? ¿Qué responderías tú a esta pregunta que te dice, no? What do you always on the weekend? ¿Qué usualmente, qué siempre haces tú los fines de semana? Algo que hagas siempre los fines de semana. Trabajo. Trabajar. Trabajas, ya. Ya, por ejemplo, acá tu respuesta sería así, ¿no?
I always, ¿sí? Always. Yo los fines de semana, on the weekend, work, ¿sí? Trabajo. Work. Así sería tu respuesta. Entonces, a cada uno de ustedes, el libro o el módulo les está preguntando, ¿qué es lo que usualmente hacen ustedes los fines de semana? En este caso, Emilia dice que todos los fines de semana trabaja. Entonces, esa sería su respuesta correcta para ella, ¿no? Pero me imagino que para ustedes es otra actividad que hagan los fines de semana. Por ejemplo, Adelaila, what do you always do on the weekend? ¿Qué hacen los fines de semana, Adelaila? Profesora, yo estudio, ¿cómo lo haría? Marisú, por ejemplo, tú pondrías Yo always. sol. Mira, I always on the weekend study. ¿Sí? Estudias, study. I always on the weekend study. Yo siempre los fines de semana estudio, por ejemplo. ¿Qué más me dijeron? ¿Alguien más dijo algo? Yo siempre salgo a pasear. A pasear. Pero a pasear ¿a dónde? En inglés recuerden que tienen que ser bien específicos a lugares a donde van. Miss, yo que los fines de semana me dedico a la limpieza, ¿cómo sería? Weekend clean. Pero ¿en qué? En mi casa. ¿Limpias toda tu casa? High weekend house. Sí, profe. Entonces clean. At home, por ejemplo. Cleaning my house, por ejemplo, puede decir clean my house. Limpio mi casa. No, los fines de semana limpio mi casa. ¿Sí? Entonces, cada uno de ustedes tiene que responder de acuerdo a lo que hace en su fin de semana. ¿Sí? Cada uno de ustedes tiene que hacer a lo que hace su fin de semana. ¿Qué quiere decir la segunda pregunta ahora? La segunda pregunta te dice, what do you usually get up in the morning? Usualmente, ¿a qué hora te levantas en las mañanas? A ver, acá debo escuchar varias respuestas. 7 a.m. Leslie. 7 Pero a.m. ¿cómo responderías? 7 a.m. No, tienes que hacer la oración larga. I 7 a.m. Usually get up. Yo usualmente me levanto. ¿A qué hora? At 7 en punto. 7 o'clock. Leslie. AM, 7 a.m. Yes. O'clock es en punto o AM, ¿no? 7 de la mañana. Podemos utilizar el AM, que es más fácil. I usually get up at 7 a.m., ¿no? Yo usualmente me levanto a las 7 de la mañana. Algunos me imagino que se levantarán más temprano, otros más tarde, ¿no? Me imagino que ahí va a variar las horas, dependiendo de a qué hora ustedes se levantan en las mañanas. Sigamos. En la tercera pregunta te dice, ¿no? Where do you sometimes eat lunch? ¿Dónde tú algunas veces almuerzas? ¿No? Sometimes. Algunas veces, ¿dónde almuerzas? En un restaurante. Claro, ¿por qué? Acá te está diciendo sometimes para el hecho de que tú cambies tu respuesta, porque yo sé que todos los días almuerzas en tu casa, pero algunas veces no almuerzas en tu casa, almuerzas en un restaurant, ¿no? Entonces, acá tu respuesta, por ejemplo, como decía ahí su compañero, tú dirías,
I sometimes eat. Yo usualmente como mi almuerzo, lunch, En el en el restaurante. restaurant, ¿sí? Miss, ¿y si es en el trabajo? In the work, pones work, pones acá work. En vez de restaurant pones work, así, en el trabajo. Yo algunas veces como mi almuerzo en el trabajo, ¿no? En el trabajo. Hay muchos de ustedes que tal vez no comen en su casa, no siempre comen en su casa, sino en su trabajo, en el restaurante, ¿no? En la casa de su tía, de su abuelita. Entonces, acá es donde varía la respuesta de cada uno de ustedes. Y por último, tenemos la última pregunta que el libro te pregunta, ¿no? Te dice, what do you never watch TV? No, te dice, ¿qué es lo que tú nunca verías en televisión? ¿Qué nunca vería? Yo, por ejemplo, no veo reality shows. Yo nunca. Entonces, yo pondría, I never watch on TV reality shows. ¿Sí? ¿Ustedes qué es lo que nunca verían en televisión? Yo nunca vería novelas, profesora. Ya, por ejemplo, novelas. Novels, ¿no? On TV, novels. No ve novelas, por ejemplo. Hay uno de sus compañeros decía, no, yo nunca vería en la televisión novelas. Ustedes, por ejemplo, en la televisión, ¿qué es lo que no les gusta? ¿Qué es lo que nunca verían en televisión? Películas de terror, Miss. Ah, por ejemplo, horror movies. Tú pondrías, no, I never watch horror movies. Yo nunca vería películas de terror. ¿No? Entonces, estos adverbios de frecuencia nos ayudan a saber un poquito más sobre el día a día, el uso que hacemos con cada uno de ellos. Y estas son las únicas preguntas que te vienen. Claro, deportes, por ejemplo, fútbol, ¿no? Yo nunca vería, por ejemplo, las noticias de deporte, de fútbol, que dan información. Entonces tú dirías, I never watch on the deports, ¿no? Sports TV shows, ¿no? Televisión de deportes. Entonces, para eso es el uso de los adverbios de frecuencia. Esto es lo que tienes que responder en tu libro. Estas dos preguntas son las únicas que tienen en tu práctica. Entonces, eso ha sido todo conmigo, queridos estudiantes. Yo me despido con cada uno de ustedes. Que tengan un bonito fin de semana. Conmigo será hasta un nuevo grado, cuando ustedes pasen a otro grado o otro bimestre. Ya nos estaremos viendo ahí para las clases de inglés, ¿sí? Un gusto haber estado con ustedes. Me despido con cada uno de ustedes. Bye bye, goodbye, cuídense. Goodbye. Goodbye, Miss. Goodbye, Miss. Como profesora. Goodbye. Goodbye. Goodbye, Miss.